Y ahora seguimos con el siglo XVIII, con los filósofos y demás de esta época, es decir, con la Ilustración, porque el siglo XVIII es el de la Ilustración, el siglo de las luces, pero también el del despotismo ilustrado. Recordemos que en esta época los reyes absolutistas solían no ilustrarse, que bueno, los hubo, pero por lo general se rodeaban, ¿no?, de consejeros que sí que eran ilustrados, ¿no? Como pasó pues con Carlos III, que él era ilustrado y también se, se rodeó de consejeros ilustrados, ¿no? Bueno, el caso que este es el momento, ¿no? Se le llama despotismo, pero despotismo ilustrado, ¿no? Recordemos aquella cita famosa de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿vale? Y entonces la cuna de la Ilustración es Francia, y además es también uno de los principales países absolutistas. Tenemos como primeros o más importantes eh, filósofos, tenemos a D'Alembert y Diderot, que fueron también los autores de la enciclopedia. Recordemos que fue un importante aporte a la educación. Ya en esta época, con los ilustrados, junto, por ejemplo, con Voltaire, crece un sentimiento bastante importante antirreligioso, ¿no? Porque ya con la Ilustración pues empiezan a ver ciertas cosas y bueno, pues se dan cuenta también de otras tantas y entonces, bueno, ¿cómo se dice? Cuestionan, pues en fin, toda la espiritualidad y todo, y bueno, aunque sí que hay sí que están estos ilustrados que tienen este sentimiento antirreligioso, no es lo común, ¿vale? Y luego, pues también desarrollan ese concepto de libertad importante, pero no de democracia, ¿no? Sino como que se apuesta porque el soberano sea ilustrado. Están como a favor bueno, o conformes con el tema del absolutismo, ¿no? Del monarca absoluto. En materia económica, pues triunfan los economistas fisiócratas, que afirman que la riqueza es limitada, tanto de la agricultura como la ganadería, en fin, todo. Empezamos ya también con los grandes de la Ilustración, como Montesquieu, 1689-1755, que pone el énfasis en el valor de la libertad. Aquí ya volvemos como con el tema del concepto de la libertad, ¿no? Y la forma de asegurarla. El Estado es libre cuando el poder detiene al poder y propone la división de poderes. Esto de lo de la división de poderes es famoso, típico, lo hemos visto siempre con la Ilustración, ¿no? Y bueno, el tema del poder y del Estado es libre cuando el poder detiene al poder se refiere un poco pues a limitar, ¿no? Ese absolutismo tan feroz que estaban cultivando los reyes, ¿no?, los monarcas europeos. Pasamos a Rousseau, que en 1712-1778, y que, bueno, para él la sociedad es profundamente injusta y hace perverso al hombre. Rousseau propone el modelo de contrato social, esto ya lo hemos visto en el otro vídeo también al principio, como modo de defenderse de los desastres naturales, para promover los valores, el lenguaje, el derecho, en fin, también las normas son inventadas y se pueden cambiar porque son pactadas, ¿no?, entre todos, en fin, pues una serie de características propias pues, de este contrato. También opina que el Estado debe regular la actividad económica para evitar excesivas desigualdades, que no haya muchos ricos o pocos ricos y muchos pobres, ¿no? Como que es a lo que venimos viendo toda la historia, ¿no? De hasta este momento, que seguirá así, ¿no? Pero bueno, que me voy de temas. Y aunque también es verdad que cree que las desigualdades son inevitables. Y ahora pasaríamos a Gran Bretaña. La Ilustración en Gran Bretaña. Bueno, aquí tenemos una pequeña circunstancia que es propia de la política inglesa, que es el parlamentarismo. El parlamentarismo limita los poderes del rey desde 1688, con la Revolución Inglesa de la que os comentaba antes. También es verdad que, a pesar, por ejemplo, del absolutismo de los Tudor, ya con Enrique VIII y demás, en el siglo XV, las leyes, aunque las leyes fueran emanadas por el rey, o sea, fuera el rey quien dictara las leyes, hasta que el Parlamento no las aprobaba, no entraban en vigor. Por lo tanto, pues el parlamentarismo frena un poco ese absolutismo monárquico.
Como uno de los máximos representantes, hay varios, pero uno de ellos es David Hume, que es filósofo positivista, 1711-1776, niega el supuesto del contrato social del que hablábamos antes, ¿no? y del que con el que están de acuerdo muchos filósofos. Pues Hume lo niega, afirmando que lo que une a los hombres es la simpatía y la utilidad. Aquí ya venimos, ¿ves? La utilidad, ya nos van como plantando las semillitas de las siguientes ideas que van a venir después, ¿vale? Él, por ejemplo, escribió el ensayo sobre el entendimiento humano. Luego, aquí a Mary Wollstonecraft en Inglaterra, yo he añadido aquí también a Olympia de Gouges en Francia, que estas dos no suelen venir en los apuntes de oposición en este tema. Suelen venir en el tema 72, en el último, ya de los que casi nadie se mira, ¿no? En el tema que habla del ecologismo, del pacifismo y del feminismo. Bueno, pues yo considero importante, entonces esto lo hago yo porque sí, meterlas aquí, tanto a Olympia de Gouges en Francia, porque francesa, de hecho la guillotinaron en la Revolución, como a Mary Wollstonecraft. Ambas fueron coetáneas y ambas escribieron sus obras más o menos en las mismas épocas, años arriba, años abajo. Mary Wollstonecraft creo que publicó después, en el 90 y algo, y Olympia de Gouges antes. Sí. Bueno, el caso es que Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los Derechos de las Mujeres o de la Mujer, y Olympia de Gouges ¿cómo se llamaba ahora? La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Que no me salía, mira que me lo he estudiado miles de veces, pero a veces que te queda ahí. Bueno, ¿por qué considero que son importantes estas aportaciones? Porque, bueno, como venimos viendo y a lo largo de toda la historia y toda la filosofía y todo esto, pues las aportaciones solo cuentan las aportaciones masculinas. Vale, sí, efectivamente, son tremendamente importantes sus aportaciones, pero es que lo que aportaron estas dos mujeres como unas de las primeras pioneras, valga la redundancia, en materia, no solo de filosofía, sino de poner sobre la mesa cuestiones como la discriminación de las mujeres, pues tiene, pues oye, su súper importancia y para mí, pues me parece que pueden estar aquí perfectamente. Entonces yo las he metido. Y si no parece bien, pues se pueden sacar perfectamente. Pero bueno, eso ya a juicio de cada quien. Vale, sigo. Pasamos a Edmund Burke. Edmund Burke, también en Inglaterra, 1729-1797, defiende la legitimidad de los derechos en su forma concreta, reconocidos por la sociedad. Aboga en favor de los derechos e instituciones tradicionales y, según él, el estado natural del hombre es la vida en sociedad. Como venimos viendo todo el tiempo, el hombre es un ser social por naturaleza. El derecho natural, por lo tanto, es un concepto previo y absoluto en la vida de sociedad. En la sociedad, es una especulación decir que es un concepto previo, porque según él viene a posteriori. No sé si me he explicado bien. El tema es que los derechos se adquieren o son fruto de la vida en sociedad. O sea, una persona que vive en el campo sola, en plan salvaje, pues no tiene los derechos, según el Burke, porque no vive en sociedad. Evidentemente, si él no se junta con nadie, pues ¿para qué le sirven los derechos, no? Bueno, viene a ser un poco esto, así a lo bonzo. Pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos es un caso particular, diferente. Su revolución y su constitución y su guerra de independencia son de las primeras en el mundo. O sea que causaron el precedente y fueron fruto de precisamente las ideas ilustradas. Recordemos que la Revolución Francesa sí fue también un poco fruto de la Ilustración, pero fue después, fue posterior a la guerra de independencia estadounidense. Bueno, pues como filósofos importantes de Estados Unidos tenemos a Thomas Paine, 1773-1809. Fue uno de los primeros filósofos de Estados Unidos y él abogaba por el tema del sentido común en las relaciones sociales, que deben estar especificados en los derechos del hombre, ¿no? Pues recordemos que tienen constitución. Entonces, bueno, él aboga por el sufragio universal, la democracia parlamentaria
y además colaboró en la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Constitución Americana, que fue la primera constitución escrita en el mundo en el 87 y tiene vigencia actual. Esto ya lo sabemos todo el mundo porque, bueno, son famosas las famosas enmiendas que salen en todas las películas norteamericanas porque, claro, no tocaron la Constitución, pero sí que es de tipo abierto para poder realizarle enmiendas acorde, ¿no?, con la evolución social, ¿no?, norteamericana. En la Constitución, por ejemplo, pues se aboga o los elementos fundamentales para vivir en sociedad son la libertad individual, la defensa de la nación, la propiedad privada y el respeto a los demás, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a pasar al punto de los primeros pasos hacia el liberalismo, que tuvieron su germen, ¿no?, en el siglo XVIII, casi a mediados finales, ¿no? Bueno, pues tenemos que comienza a perfilarse la filosofía económica de este tipo, del liberalismo, con Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, 1748-1832, sustituye los conceptos de derecho natural y contrato social por el de utilidad. Esto ya lo hemos visto antes en otro de los filósofos que hemos visto de la Ilustración. Es el único principio moral válido para él. Los principios que mueven el mundo son el placer y el dolor. Y ahí queda. Entonces es el primer formulador del utilitarismo. Aquello que resulta valioso es valioso para los individuos. El objeto o el objetivo del gobierno es proporcionar las condiciones propicias para que los hombres puedan encontrar la felicidad, porque ese es el objetivo y fin último, ¿no?, de los hombres, de la ciudadanía. Y entonces el interés común es la suma de todos los intereses individuales. Pasamos a James Mill, 1773-1836. Es el padre de John Stuart Mill, importantísimo filósofo del XIX. Bueno, pues James Mill es también defensor del individualismo utilitarista. Escribe Historia de la India Británica y el ensayo de gobierno. Él es defensor de la democracia directa, con elecciones frecuentes, y defensor del sufragio universal masculino, lo contrario que hará su hijo. Que, bueno, de su hijo, pues ahora comento una cosa al final. Y, por último, Herbert Spencer. Él escribió La teoría de la educación, La ley de la competencia y Selección natural. Vale. Él, digamos que malinterpretó, o bueno, publicó todo esto y sus disertaciones, pues malinterpretando un poquillo a Darwin, ¿no? Él era defensor de que en un estado, pues, prevalece el más dotado. El estado debe alinearse con los mejores, porque si no estará en contra de la evolución y del progreso. ¿Vale? O sea, no es que lo malinterprete, es que lo interpreta como le apetece, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es la teoría de Darwin, pues él dice que los mejores dotados, no el que mejor se adapta, sino el más listo, más inteligente, ¿no? Un poquito así. Y poco más. Hasta aquí el tema 35. Y bueno, espero que os guste. Yo hago lo que puedo, chiquis. Así que nada, a estudiar mucho y mucho ánimo. Chao.